Mis queridos estudiantes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Sean bienvenidos a esta sesión en la que vamos a estar analizando algunas de las principales características del apartado de la justificación. Esta breve presentación dará respuesta a estas 4 preguntas. ¿Qué es la justificación en un trabajo de investigación? ¿Qué función tiene? ¿Qué características de formato debe de tener? ¿Y cuál es el orden de ideas a describir? Para dar respuesta a la primera pregunta sobre qué es la justificación en un trabajo de investigación, pues bueno, es un apartado dentro de la estructura de un protocolo, tesis, proyecto de mejora o proyecto de intervención. Se considera que debe de ser el cerebro y corazón de toda investigación debido a su argumentación y capacidad de convencimiento de la relevancia del fenómeno y sujeto de estudio. Para dar respuesta a nuestra segunda pregunta sobre qué función tiene, pues la principal función del apartado de la justificación es la de describir la magnitud del fenómeno de estudio a través del panorama epidemiológico, desde un alcance internacional, nacional y lo más local posible, asimismo como el de mencionar las investigaciones previas más relevantes sobre la temática en un intervalo de tiempo de no más de 5 años de su publicación, tanto de forma internacional como de manera nacional. De igual manera, se debe describir la factibilidad, viabilidad y beneficios del estudio. Y por último, debe de considerarse mencionar específicamente a qué línea de generación y aplicación del conocimiento de los cuerpos académicos de la institución donde se realiza la investigación viene a contribuir o viene a fortalecer. En relación a la pregunta sobre qué características de formato debe de tener el apartado de la justificación, es importante tener en cuenta que antes de comenzar a investigar y redactar, siempre se deben de verificar los lineamientos de formato y de estilo que tiene la institución donde se realiza el trabajo de investigación o del escenario en el que se quiera divulgar, ya que dichos lineamientos pueden cambiar tanto el enfoque y el contexto que se le deba dar a la justificación. Sin embargo, la recomendación es que en el entorno escolar, hablando en la característica de extensión, cuando se trata de la justificación en nivel de pregrado, es decir, licenciatura, la extensión promedio sea entre 2 y 3 páginas. Para especialidad de maestría entre 4 y 5 y para nivel de doctorado sea entre 5 y 6 páginas de extensión. Es importante considerar que todos los párrafos deben de tener sus debidas referencias bibliográficas de acuerdo al estilo que te lo digan los lineamientos. Esto porque las referencias bibliográficas deben de dar el sustento a los argumentos descritos. La extensión de los párrafos se sugiere que sea entre 5 y 8 renglones, ya que si quedan muy cortos no se termina de contextualizar y relacionar las ideas. Pero, por otra parte, cuando los párrafos son demasiado extensos, se traduce a lo que muchos se tardan en explicar es porque al autor todavía no le queda lo suficientemente claro lo que quiere transmitir. En cuanto a la pregunta de cuál es el orden de las ideas a describir, pues bueno, se sugiere que se recomienda seguir exactamente el mismo orden de ideas que fue utilizado para la elaboración del título del trabajo de investigación, así como el orden en que fue escrito el apartado del planteamiento del problema. Es decir, se debe de redactar mencionando la magnitud de la variable independiente, así como sus consecuencias, describiendo su perfil epidemiológico tanto de manera internacional como de manera nacional. Posteriormente se debe de continuar describiendo el perfil epidemiológico de las variables dependientes y de sus consecuencias, en la misma secuencia yendo de lo general a lo particular, es decir, del panorama internacional al nacional. Posteriormente se recomienda comenzar a describir las investigaciones previas más relevantes que se hubieran publicado en los últimos 5 años. Se recomienda iniciar que esta redacción vaya considerando las investigaciones publicadas desde el ámbito internacional y luego en el ámbito nacional. Finalmente, se debe de describir las razones por las cuales se considera que el trabajo de investigación es factible. Recuerda que el término de factibilidad se refiere hacia la disponibilidad de los recursos necesarios y que al mismo tiempo se debe de mencionar por qué el trabajo de investigación se considera viable. Recuerda que viabilidad está enfocado hacia tener las posibilidades físicas, lógicas y económicas y entre otras para poder llevar a cabo nuestro trabajo de investigación. Se deben de mencionar los
los beneficios que se obtendrán de la investigación, tanto para los sujetos de estudio como del lugar donde se va a recolectar la muestra, como del programa educativo o de la institución a la que se va a hacer el trabajo de investigación. No se debe de olvidar mencionar a qué línea de generación y aplicación del conocimiento de los cuerpos académicos va a venir a fortalecer. Aquí les dejo algunas notas que creo que vale la pena considerar. Número 1, no se deben de repetir las referencias bibliográficas en el mismo apartado. Si haces esto, te va a generar como una especie de autosabotaje de que no salgas de los mismos artículos científicos y tengas poco sustento pues en tus ideas. Y además que conozcas poco sobre el tema y que no logres el objetivo de convencimiento o de atracción hacia el fenómeno de estudio. Por otra parte, en caso de no encontrar suficientes artículos recientes, puede deberse a que no se están utilizando los términos DEX adecuados. Acuérdate que los términos DEX son estos descriptores de ciencias de la salud, que en pocas palabras es como una taxonomía internacional que se utilizan en el lenguaje de las bases de datos para llamarle a ciertas palabras, ciertos sujetos, ciertas variables. Son los nombres oficiales para poder encontrar información en las bases de datos. Entonces, te sugiero que verifiques si los términos que estás utilizando, ya sea desde buscadores muy genéricos como Google Académico o allá bases muy especializadas, que verifiques que lo que estás poniendo sea la manera idónea para encontrar la información. Es muy fácil confundirse en esa parte. Entonces, por favor, ténganlo pues bastante claro. También otra de las razones por las cuales no estás encontrando artículos es porque no se están utilizando las bases de datos adecuadas de acuerdo a la temática. O si se está trabajando en bases de datos muy especializadas, puede que tanto el protocolo de búsqueda o la aplicación de los filtros no sea lo más adecuado. Y entonces, bueno, pues por último también esto se puede deber a que la dimensión o la perspectiva del trabajo de investigación tiene un nivel muy básico, y hace años que dejó de investigarse o de divulgarse desde el enfoque en que tú lo estás haciendo. Recuerda que el conocimiento tiene periodos de vigencia e interés de relevancia y trascendencia. Es importante tener presente que no por tener una justificación muy extensa significa que estás transmitiendo o diciendo mucho. Por otra parte, no por escribir poco significa que se tiene una gran capacidad de síntesis y sintaxis. La redacción, la expresión escrita, es un arte que se va fortaleciendo conforme se vaya practicando y se revise de una manera crítica. No tengas miedo a recibir críticas, a que te digan que debas de hacer algunos ajustes, modificaciones y demás. Ese proceso te va a ayudar a tener experiencia, a conocer más sobre tu trabajo de investigación, a cuestionarte a ti mismo lo que estás haciendo y darle un enfoque mucho más valioso. Entonces, nunca le tengas miedo a la crítica. La crítica siempre nos va a hacer de alguna manera más fuerte cuando se analiza desde esa perspectiva, y siempre se puede llegar a mejorar cualquier cosa, cualquier trabajo. Otra de las recomendaciones que te hago es, por favor, nunca se debe de copiar y pegar extractos o fragmentos de otros documentos. Esto debido porque además de caer en el riesgo de un alto nivel de similitud por programas como Turnitin, también se puede caer en el plagio. El realizar dicha actividad provocará que la información entre los párrafos o apartados esté totalmente descontextualizada y no tenga relación al momento de leerlo. La paráfrasis y la síntesis van a ser las mayores competencias que se adquirirán al realizar un trabajo de investigación, en especial al estar redactando el apartado de la justificación. Se recomienda pues que antes de comenzar la redacción de la justificación se elabore un bosquejo a manera de esquema en cuanto a cuál va a ser el orden de las ideas en que tú vas a estar transmitiendo con cada uno de los párrafos. Eso dará claridad, objetividad y productividad a cada una de las sesiones pues que tú tengas de estar realizando tu trabajo de investigación, en este caso pues de la justificación. Si el investigador tiene claro lo que quiere transmitir, será fácil identificar aquellos artículos científicos que aporten algo de manera sustancial a tu trabajo de investigación. Y este tip es muy bueno, te lo dejo muy a tu consideración, que
Cuando se termine el apartado de la justificación, cuando tú consideres que ya tiene los elementos necesarios, básicos, que tú digas ya termina el apartado, yo te recomiendo que se lea en voz alta para identificar las áreas de oportunidad y también las áreas de redacción y de contenido. El que se esté leyendo tu trabajo hacia otra persona que no esté familiarizada totalmente con lo que tú estás haciendo y que además de entender el tema le parezca un trabajo atractivo de realizar, es una muy buena señal de que se está logrando el objetivo de este apartado. Es muy común que, como estamos buscando muchísimos artículos científicos, los estamos leyendo, a lo mejor ya le estás aplicando algunas plantillas de evaluación a los artículos para evaluar su calidad, y estés escribiendo, tengas tantas horas frente a la computadora que no te estés dando cuenta si lo estás haciendo de la mejor manera. Y cuando uno lo lee, pues como ya está saturado de información, a ti te parece que está claro y que está completo, pero no siempre pues es así. Entonces, mi mejor recomendación, número 1, léete a ti en voz alta. Si puedes, grábate, ya sea en audio, ya sea en video, e identifica si haces las pausas necesarias, si está muy extenso, si es atractivo, si tiene relación. Y ya por último, léeselo a otras personas para que logremos identificar si tenemos ya esa competencia, y ya posteriormente pues ya lo puedes llevar a un escenario más elevado de evaluación para que te hagan tus adecuadas observaciones o aportes. Por último, a final de cuentas, recuerda que este es un ejercicio que se pretende sea didáctico. Lo ideal es que siempre te vayas a la fuente primaria. Hay muchos libros open access en internet sobre metodología de la investigación que tú puedes consultar y que te van a dar tal vez mayores características, más detalles, información más fortalecida, más robusta sobre cómo tienes que hacer el trabajo de la justificación. Esto es solamente un material complementario con la intención de que sea más fácil su interpretación. Te agradezco mucho. Si consideras que esta presentación te ayudó un poco a esclarecer algunas dudas o te está motivando nuevas inquietudes, ahí te dejo mi correo de contacto. Escríbeme, por favor, apóyame dándole me gusta y suscribiéndote al canal. Saludos y nos vemos hasta la próxima.